Bien, buenos días. Me da gusto compartir de nuevo con ustedes, ¿no? No coincidimos lamentablemente con la asignación de seminario, no lo entiendo, pero bueno, acá estamos en esta cátedra, ¿no? Que es una de las cátedras que imparto, no solamente en la universidad, sino pues a nivel de consultoría. Actualmente me encuentro en Santiago de Chile, ¿ok? Y voy a estar un tiempo más por acá, en cuestiones de trabajo. Y la cátedra de negociación, toma de decisiones, tiene que ver con el conflicto, ¿no? Por eso vamos a iniciar desde la concepción del conflicto como tal. ¿Ok? Allí tienen unos recursos colocados en la plataforma y unos casos de estudios que más tarde vamos a explicar un poco eso. Lo que necesitamos eh, iniciar es qué entendemos por conflicto. Generalmente la palabra conflicto nos orienta a establecer una actividad de confrontación, una acción y un comportamiento donde varias partes o dos partes están definitivamente confrontadas y tememos, evitamos prácticamente el conflicto. Pero el conflicto no se da, evidentemente, por cosas buscadas. Son situaciones naturales que el ser humano tiene y nace con él. De esa forma, pues vamos a abordar esta sesión. La metodología de trabajo ya ustedes la conocen, más la presencialidad son los casos de estudios y la participación a través de los foros, ya que es una acción más virtual. ¿Okay? Y las asignaciones que se produzcan en el abordaje de la temática. ¿Okay? En la presentación tienen la bibliografía consultada que pueden consultar. Les recomiendo mucho esta página, que es la página de la Universidad de Harvard, que es donde nacieron muchas investigaciones referente a la negociación, no solamente organizacional, sino incluso negociaciones ya más de gobierno. ¿Okay? Bien, ¿qué entonces entendemos por conflicto? Yo tengo una similitud referente al ser humano. Y el ser humano nace en conflicto desde que está en el vientre de la madre. O sea, está en conflicto no solamente consigo mismo, sino con un ambiente donde se tiene que enfrentar cada día más, un ambiente distinto. Este, y, y, y la madre, el padre lo enfrentan a nuevos entornos y él se va adaptando a los nuevos entornos. En algunas oportunidades y en algunos niños le cuesta mucho la adaptación, pero al final consigue adaptarse, al final consigue disfrutar, al final consigue sus metas y logros y objetivos. Y dentro de ese camino resuelve muchos conflictos que más luego vamos a definir, pero ¿qué es ese conflicto? Y sin embargo sigue avanzando, sigue interactuando con personas y tiene otros conflictos dentro de sus entornos, bien sea laborales o estudiantiles, y los sigue resolviendo. Algunos los evade, otros los enfrentan con más herramientas, pero sigue, ¿no? Incluso en algunas personas hasta el partir de esta vida es un conflicto, ¿ok? Y no deja de ser un conflicto, porque es un conflicto. Pero esta simbología define lo que es el conflicto. ¿Qué son entonces conflictos? ¿Qué es un conflicto? Son diferencias de percepciones. Como yo percibo una situación, puedo crear para mí un conflicto. Entonces el conflicto nace desde uno, el conflicto nace desde la persona, no externamente. El conflicto nace desde uno y se puede proyectar a otras personas en un entorno externo. Pero el conflicto está dentro de uno. Son diferencias de opiniones, diferencias de percepciones, diferencias de... Entonces el conflicto no es una confrontación, el conflicto no es una guerra, el conflicto son diferencias percibidas por nosotros y por la otra persona. Yo percibo que un compañero va a dañarme,
va a perjudicar el logro de mis objetivos. Eso es un conflicto. Pero el conflicto no es que él me está atacando. El conflicto es la percepción que hay, sea real o no, de que él puede dañar mis necesidades, mis intereses o el logro de un objetivo. Esa es la naturaleza del conflicto. Es la percepción de que algo va a dañar a algo o a alguien. ¿Okay? Entonces, bajo esa percepción, podemos entonces definir algunos de otros elementos sobre la naturaleza del conflicto y lo que el conflicto significa para las organizaciones. El conflicto puede ser muy bien percibido, ¿ok? O mal percibido, y depende mucho de cómo veamos esas situaciones, de cómo veamos el proceso en las organizaciones. O sea, hay muchas situaciones que en las organizaciones se presenten, ¿no? Y nosotros generalmente nos puede limitar esa forma como vemos las organizaciones. Es decir, cómo vemos nosotros los problemas que ocurren en las organizaciones. Diferencias entre personas, diferencias entre roles, conflicto lo que llamamos conflicto de roles, ¿no? Con las comunidades, con los clientes. Todo eso son diferencias perceptivas. Y en función de cómo vemos eso, desde qué ventana lo vemos como algo malo que hay que evitar, que hay que eliminar, o lo vemos como algo que desde allí podemos aprender o construir un aprendizaje. Ese es uno de los supuestos del conflicto. Entonces, el conflicto en sí se percibe como algo que destruye, que debemos de eliminarlo. ¿Okay? Un conflicto positivo, que llama un conflicto funcional, ¿okay? Que genera consecuencias o genera impactos constructivos, es decir, que beneficia a la organización, aumenta energías, potencia a las personas, ¿sí? Potencia la capacidad innovativa, la creatividad. Esos son los conflictos que las organizaciones deben de abocarse. Es decir, llamamos conflictos funcionales, aquellos que persiguen un objetivo o que se pueda construir desde él cosas positivas, cosas de mejoramiento para la organización. O sea, adquirir ese aprendizaje. El conflicto disfuncional es aquel que entonces que sí destruye, porque definitivamente no hay diferencias entre personas que destruyen. Si no logramos convertir el conflicto disfuncional en conflicto funcional, entonces, por supuesto, sí es algo dañino para la organización. Entonces, nuestro rol es convertir el conflicto en funcional. ¿Okay? Entonces, pero hay varios niveles, algunos autores establecen una tipología diferente, ¿okay? Mencionando que el conflicto, como nace en uno, es un conflicto intrapersonal, un conflicto consigo mismo. Cuando ya lo exteriorizo, comienzo a tener ese conflicto con otros compañeros de trabajo y el conflicto cambia de categoría a un conflicto interpersonal. ¿Okay? Pero puede ir más allá. Algunos autores, como Kiniki, lo establecen como niveles del conflicto. Va más allá y puedo tener un conflicto dentro de mi grupo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo y ya no solamente tengo un conflicto con mi compañero, sino con los restos del equipo de trabajo. Entonces ya estamos hablando de un conflicto intragrupal. Y cuando un equipo de trabajo tiene un conflicto con otro equipo de trabajo dentro de la organización, entonces estamos hablando de conflictos intergrupales. Esa es una tipología un poco del conflicto. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a analizar algunos casos de estudio, ¿ok? Más luego les voy a estar, les voy a estar ofreciendo otros pequeños videoclases para explicar algunos puntos importantes, ¿ok? Las demás son lecturas y participación en foros, que es la metodología que vamos a utilizar para establecer una socialización de los casos de estudio y de los recursos teóricos que vamos a compartir.